con un tsunami económico, tenemos quiebra de entidades financieras en los Estados Unidos, una situación de tensión por el conflicto de Ucrania que se extiende, y la Argentina con 6.6 de inflación, que evidentemente no se puede explicar a partir de estos fenómenos, porque hay países de la región que tienen deflación en el medio de los mismos conflictos, con lo cual, evidentemente tenemos un problema propio y no generado por el mundo. Pero esta situación del mundo lo único que puede hacer es agravar nuestra situación, no mejorarla, porque el mundo no está de fiesta, el mundo está con una crisis importante en estos días. Wall Street, creo que estaban cayendo 10 títulos argentinos en la rueda recién, y no es joda, ¿no? O sea, para el que entiende de esto, uno sabe que se caigan 10 títulos a la vez en Wall Street de la Argentina no es joda. ¿Qué pensás que puede pasar? Porque ilusiones de que baje la inflación y sin echarle la culpa a nadie, es evidente que no va a pasar, la inercia va a seguir de manera ascendente, por lo menos lo que uno puede vislumbrar. Y entonces, ¿cómo se convive con la inflación y una crisis mundial? A ver, esta es la pregunta. Bien, como bien estás diciendo, hoy estamos viendo un piso inflacionario para este 2023 del 100%, donde si hablo de piso solamente puede estar por encima de ese nivel. Y a lo que vos acabas de describir, yo le sumaría un elemento muy importante que también tiene que ver con lo internacional, o por lo cual lo internacional también nos va a pegar extra, la sequía, ¿no? La sequía que le va a sacar a la economía este año entre 15 y 20 mil millones de dólares, menos que van a entrar. Por lo tanto, también el frente cambiario va a ser una de las principales complicaciones este año. Me parece que vamos a estar hablando muy seguido de dólar, brecha, reservas internacionales. Vamos a estar hablando muy seguido durante este año, y también la brecha también vuelve a impulsar la inflación. Y en ese contexto donde tenemos pocos dólares y además van a entrar menos este año, el problema internacional que arranca con la suba de tasas de la Reserva Federal, que hace que básicamente los dólares en el mundo empiecen a escasear y sean más caros de lo que fueron, te diré, casi esta última década, ¿no? Obviamente que a los países que necesitamos dólares, a los países emergentes en general, pero los países que estamos más necesitados de dólares en particular, nos pega de manera negativa. Dentro de lo malo, lo bueno es que nos pasó algo parecido, nos va a pasar, dependiendo hasta dónde llegue este impacto de la caída de los bancos, etcétera, algo similar a lo que nos pasó con la gran crisis internacional de 2008. Al estar relativamente aislados de la economía mundial, porque nadie nos presta, no hay mucha inversión internacional, las empresas argentinas pueden captar poca deuda a nivel internacional por estas mismas razones, hace que estemos un poco, hasta donde se puede, obviamente, en un mundo totalmente globalizado, aislados. Entonces, si bien se nos va a dificultar, porque somos un país que necesita dólares, los dólares cada vez están más caros, en un contexto bastante complejo en términos financieros, que hay que ver dónde frena, hay que ver si es una cuestión de un par de bancos que estaban mal y la Reserva sale a rescatarlos, o hay un efecto dominó más grande. Esta es un poco la situación que podemos plantear. Ahora, en la Argentina el muerto se ríe el degollado, ¿no? Hoy hablan de la inflación del 6.6 con referencia al ministro de Economía, los que endeudaron la Argentina en 150.000 millones de dólares y nos dejaron en este caótico presente. ¿A dónde hay que mirar para entender qué va a pasar en un año electoral donde quieren hacer campaña con la inflación, que es una catástrofe para el pueblo, ¿no? O sea, la inflación se derrama en precios inalcanzables, devaluación del valor de la moneda, caída del poder adquisitivo, obviamente. Y entonces la pregunta es, en materia económica, ¿dónde hay que anclar? Porque los discursos que uno escucha en los medios de comunicación analógicos son únicamente argumentos de campaña, ¿no? O sea, la inflación es de ellos, acá la cuestión es Massa fracasó, entonces viene ahora volvemos nosotros, y la verdad que no existe ninguno que pueda mostrar resultados positivos en la democracia argentina en materia económica. Han sido todos una catástrofe, salvo los 4 años de Néstor Kirchner, que está muerto, que equilibró las cuentas, puso en orden el tema de reservas, el tema de recaudación y el tema de balanza comercial. Fuera de esos 4 años, los 10 años de Carlos Menem y su convertibilidad terminaron en una catástrofe. El Austral fue una catástrofe.
todos participaron de estos gobiernos de manera directa o indirecta, los que hoy son presidenciables. Entonces, ¿qué hay que hacer para entender la economía argentina en un año electoral donde vuelven a tirarse con baldes de estiércol de un lado hacia el otro y nadie se preocupa realmente por encontrarle una solución al tema? Mira, lo cierto es que sea quien llegue al gobierno, del color político que sea, algún tipo de plan de estabilización va a tener que aplicar, porque de lo contrario va a ser muy difícil que un próximo gobierno que arranca con estos números, sin hacer las reformas necesarias, llegue al fin del mandato, ¿no? Porque si arrancamos desde una inflación del 100 y algo, podemos terminar en cualquier lado si no se hacen las cosas. Entonces, acá lo cierto es que cualquier color político que entre, algún plan de estabilización va a tener que hacer. Y el plan de estabilización, vos nombraste recién algunas cuestiones que son los pilares para cualquier economía más o menos sana. Equilibrio fiscal, no imprimir más de lo que la economía necesita, y para empezar a solucionar todos los problemas acumulados, todas las deudas acumuladas y licuar parte de los problemas, exportar más, digamos. Ese es el único camino posible para salir. Equilibrar el gasto público, encontrar un equilibrio monetario y exportar. Son las únicas tres claves con las cuales han salido en general todos los países de procesos de crisis, ¿no? Entonces, yo creo que eso lo va a hacer, o las medidas que necesitamos para eso, lo va a tratar de implementar cualquiera que entre, porque cualquier economista con dos dedos frente sabe que si no se hace eso, no se va a llegar. Ahí la gran cuestión también va a ser la habilidad política y los equipos económicos que sean capaces de hacerlo, ¿no? Porque muchas de estas cosas, partís, por ejemplo, con un tipo de cambio oficial que es la mitad del tipo de cambio real, libre, ¿no? Entonces, de entrada tenés que llevar a tener que multiplicar por 2 el tipo de cambio fiscal. Equilibrar cuentas públicas, por ejemplo, significa reducir los subsidios. Eso significa que las tarifas se tienen que multiplicar por 2 o por 3. Bueno, todo eso tiene un costo social y político muy significativo. Entonces, ahí va a estar la gran pregunta de quien llegue, si tiene la espalda política para poder realmente implementar de manera exitosa estas medidas y no terminar quedándose a medio camino donde nos vamos a terminar quedando con los costos y sin los resultados. Vos nombraste Plan Primavera, Plan Austral, fueron varios planes de estabilización no tan lejanos de la historia que fracasaron y terminaron dando una gran crisis. Ahora, los planes de estabilización ortodoxos en la Argentina fueron siempre un fracaso, que dejaron más pobres y más muertos. Siempre fueron con sangre y pobreza. Desde el Austral de Alfonsín en el año 87 con Surril, Machinea, Brotherson y la primera renegociación de la deuda externa, que terminaría siendo la eclosión del gobierno de la Rúa en sus primeros vencimientos, porque la gente se olvida que en el 87 se renegoció lo que le cayó a de la Rúa después de Menem. Puede pasar que venga otra vez un planteo de estabilización de ese tipo, y eso sería bajar aún más escalones, o sea, poner a una Argentina más pobre, porque la estabilización costaría más gente excluida del sistema, salarios más precarizados, en dólares ni hablar, ¿no? Estamos hablando hoy de jubilaciones de $100, podemos terminar en jubilaciones de 50. ¿Cómo se hace para que esa estabilización sea para crecer y no para entrar en un sistema de amortización de la decrepitud de nuestra patria? Porque la economía tiene reglas y hay que cumplirlas para poder jugar en el territorio de la economía. Pero hoy la Argentina ya no paga con dólares, paga con vidas, porque hay millones de argentinos que están fuera del sistema. Y un ajuste sería más argentinos fuera del sistema. ¿Cómo se hace? Bien, primero que plan de estabilización uno le llama a una serie de medidas para tratar de estabilizar el desequilibrio económico, ¿no? Si bien es cierto que en muchos casos se asocia con algunas de las cuestiones que mencionaste vos. Simplemente es una forma de llamarlo. Y yo creo que la clave, estás diciendo vos, más allá de las medidas, es el nivel de credibilidad de quien llegue, ¿no? Porque acá vos necesitas decir qué vas a hacer y cuánto te crean de lo que vos decís que vas a hacer
cuánto te crean de lo que vos vas a decir que vas a hacer. Entonces, mientras menos te creen, más cosas tenés que decir que vas a hacer y más fuerte y más yo tiene que ser todo, ¿no? Entonces, yo creo que ahí va a estar una de las claves, la credibilidad de quien llegue y quien sea el futuro gobierno. Si tiene poca credibilidad, va a tener que demostrar mucho más en términos de muchas de todas estas reformas para que digan, ah, bueno, sí, realmente lo hizo. Si tiene más credibilidad, bueno, se le va a exigir menos de entrada, ¿no? Entonces, esa credibilidad que también se construye en época de campaña, no solamente cuando llega, sino que vaya hablando claro, que vaya diciendo la verdad, porque también es credibilidad hacia el mercado y credibilidad hacia la sociedad, ¿no? Porque de hecho ahí está gran parte del desafío político de implementar cualquier tipo de reformas. También la palabra reforma tiene cierto tinte igual que plan de estabilización, pero hacer los cambios que hay que hacer en términos de política para no seguir generando inflación, porque si seguimos en el mismo camino de que el gasto público siga totalmente descontrolado, de emitir para financiar el gasto público, simplemente vamos a ir subiendo escalones del 100 al 200, al 300, al 400% de inflación, y eso cada vez menos poder adquisitivo y cada vez más pobres, ¿no? Pero básicamente yo creo que la credibilidad va a ser uno de los grandes factores que van a determinar cuánto se tenga que demostrar antes que le crean o no. Entonces, cuán duro tengan que ser muchos de los cambios. A ver, te hago la última. Una de las emisiones más brutales que tiene el Estado no es el gasto público que tiene que ver con la salud, la educación o las prestaciones del Estado, sino para pagarle a los bancos los intereses del ELIC, botes y otras hierbas que le cuestan al Estado 1.400 millones de pesos por día. Entonces la pregunta es, ¿y si dejamos de emitir ahí qué pasa? Porque ese es un ahorro muy importante de emisión. Sin embargo, cuando se habla de achicar... Básicamente hoy hay... No sé si me están escuchando bien por la conexión. Dale. Ahí el problema en realidad es que hay 11 billones con B de pesos de emisión pasada, que son los que están contenidos en las LELIQs, que antes eran las LEVAX, y son 11 billones de pesos que están contenidos ahí para evitar que se vayan a la inflación y que se vayan al dólar, ¿no? Y la única forma de contenerlos es con cepo. Bueno, vos persona no podés comprar dólares, vos empresa no podés comprar dólares, si querés ir a los dólares libres no te vendo dólares para importar. Entonces cepo, algo que no puede ir a muchos lugares, y además de cepo, mucha tasa. Es la única forma hoy de contener esos pesos. Que en realidad no son los bancos, porque los bancos tienen depósitos de la gente y de las empresas. En realidad son plazos fijos y parte de los fondos comunes de inversión que tenemos todos nosotros, que están en los bancos y los bancos del otro lado tienen esas LELIQs. Si las LELIQs no pagan la suficiente tasa para que los bancos paguen la suficiente tasa, tenemos menos incentivo a tener un plazo fijo y más incentivos a irnos al dólar, ¿no? Entonces, eso solamente tiene 3 caminos. O le pago la suficiente tasa para que esos pesos se queden ahí, lo cual puede ser algo realizable en el corto plazo para evitar que se vayan, pero sin duda si tengo que hacer eso de manera permanente durante muchos años, todo eso va a costa de actividad económica porque el crédito se encarece, el déficit cuasi fiscal del Banco Central crece, entonces no es una solución de largo plazo. Y después, lamentablemente, 2 soluciones que ya se han aplicado en la Argentina en otros periodos de la historia donde se ha generado una gran emisión de pesos y se ha destruido el valor de la moneda, que ya destruimos varios signos monetarios. ¿Y cuáles han sido esas 2 soluciones para solucionar toda esa montaña de pesos que nadie quiere? Una ha sido grandes licuaciones. Bueno, si en dólares, toda esa montaña de pesos, más los pesos que tenemos circulando, son 54.000 millones de dólares a valor MEP de esta semana. Bueno, tiene que valer el doble de lo que vale hoy el valor MEP el dólar MEP, para que eso no signifique nada. Una gran licuación de todos estos pesos. Es una opción y ya la hemos visto. Y la otra opción que ya también hemos visto es a esas... la ELIX y eso, convertirlos en bonos, el famoso plan Bonex, que te los doy de acá a 10 años. Y después vemos qué pasa de acá a 10 años. Cuando lo hemos visto en el pasado, terminó explotando de nuevo, pero a los 10 años. Entonces, la verdad es que ahí está una de las grandes dificultades, de las grandes bombas a desactivar, para sea quien sea que entre en el gobierno,
toda esa montaña de pesos, que no es más que toda la emisión de una década y media de déficit, o más de una década de déficit, que está hoy acumulada en toda esa montaña de pesos, que si hoy no le doy la suficiente tasa, de hecho, un 107% de tasa anual le estoy dando, por lo tanto estoy emitiendo más de 11 billones por año simplemente para tener esos costos, esos pesos contenidos ahí. Si no le doy tasa, hoy se me van directo al dólar y a más inflación. Entonces hay que buscar soluciones más permanentes para evitar eso. Y eso es lo que también ningún economista ni ningún candidato está diciendo qué va a hacer con todo ese exceso de pesos. Incluso quienes dicen que van a dolarizar o que están a favor de la dolarización. Está todo bien, pero ¿qué haces con esos 11 más los pesos que hay, esos 16 billones de pesos que están dando vuelta ahí? ¿A dónde los mandas? David, muchas gracias por estar. En algún momento nos gustaría que te vengas al piso para charlar más a fondo, hacer un mano a mano y darle un encuadre en este momento que la gente quiere escuchar de economía, la gente está asustada y quiere tener alguna visión. Aún el más humilde de los argentinos hoy quiere escuchar de economía, así que porque la está sufriendo. Gracias por estar ahí. Hoy a distancia desde Córdoba. Les mando un abrazo. Fuerte abrazo. Bueno.